Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán, nació el 1 de septiembre de 1453. Es conocido por ser un general español y reformador militar, en gran parte debido a sus destacadas victorias en el nombre de España acaecidas durante el siglo XVI. Sus acciones militares contribuyeron a hacer de España una de las potencias militares más poderosas de Europa. Fue quizás uno de los fundadores de las tácticas de guerra de trincheras. Muchos historiadores lo consideran una de las mejores figuras militares de su tiempo. Durante toda su carrera, solo perdió una batalla, conocida como la Batalla del Seminario. Gonzalo nació en el pequeño pueblo de Montilla, cerca de Córdoba, en el seno de una adinerada familia aristocrática. Fue el segundo hijo del noble caballero Pedro Fernández de Córdoba, Quinto de Aguilar de la Frontera y Priego de Córdoba, y de Elvira Herrera y Enríquez, prima de Juan Enríquez, reina de Aragón. Leonor de Herrera era hija de Pedro Núñez de Herrera, señor de Pedraza, y Blanca Enríquez de Mendoza, hija del almirante castellano Alfonso Enríquez y Juana de Mendoza. En el año 1455, cuando Gonzalo tenía 2 años, murió su padre. Su hermano mayor, Alonso Fernández de Córdoba, heredó todas las propiedades de su padre, dejando a Gonzalo buscando su propia fortuna. A muy temprana edad, fue enviado por sus padres a la corte castellana, donde estuvo en el séquito de la hermana del rey Enrique IV, Isabel de Castilla, futura reina de España. Habiendo elegido la carrera militar desde muy temprana edad, de joven participó en numerosas batallas del ejército español. Durante la guerra con la Granada musulmana, Gonzalo se ganó un gran respeto entre los soldados rasos como entre la aristocracia militar. Su papel y estatus crecieron constantemente durante la guerra. En 1482 se le confió el mando del ejército. En ese momento se reveló plenamente el talento del joven líder militar. Métodos de guerra innovadores, prudencia, ingenio y una gran variedad de tácticas, además de las cualidades inherentes a un líder militar. Gonzalo también tenía coraje y valentía personal, por lo que era respetado en el ejército. Así, por ejemplo, durante el asedio de Montefrío por parte de los españoles, Gonzalo, personalmente junto con sus soldados, subió la escalera de asedio hasta el muro enemigo y luchó personalmente contra los musulmanes. El éxito no se hizo esperar, en gran parte gracias a los méritos de Gonzalo, y hacia 1492, con la toma de Granada, el Emirato de Granada dejó de existir y los musulmanes fueron expulsados de la península ibérica. Para consolidar la hegemonía española en Granada, Gonzalo participó durante algún tiempo en pequeñas escaramuzas, capturando pueblos y reprimiendo pequeños movimientos rebeldes. Córdoba salió de esta guerra como un general consumado, capaz no solo de aplicar nuevas tácticas, sino también de combinarlas con las nuevas tecnologías de la época, en particular con la pólvora. Sus exitosas acciones durante la Guerra de Granada atrajeron la atención de la reina Isabel y su marido Fernando. En el año 1495, por orden de la reina, Gonzalo navegó hacia el sur de Italia con un ejército de 2000 soldados para ayudar a los italianos a recuperar Nápoles del ejército francés. A pesar de que las guarniciones francesas no tenían un mando único, los españoles, en alianza con los napolitanos, no lograron derrotarlas en la batalla de Seminario. Esta derrota obligó a Gonzalo a retirarse, pero el general español no tenía intención de rendirse. A partir de ese momento, Gonzalo utilizó tácticas de guerra de guerrillas. Debido al hecho de que su ejército era significativamente inferior en número a los franceses, en lugar de encontrarse cara a cara con el enemigo en el campo de batalla, comenzó a atacar los trenes de suministro de los alimentos franceses. Usando esta táctica, Gonzalo pudo salvar a su ejército y frustrar los planes de los franceses, además de poder tomar la iniciativa en sus propias manos. En 1496, las tropas españolas capturaron Átila y capturaron al líder francés de la zona. En menos de un año, limpió el territorio italiano de las guarniciones francesas que quedaban en las fortalezas y la guarnición francesa de Nápoles capitularía. Sin embargo,
Los españoles aún no podían reclamar sus derechos sobre Nápoles por la misma razón. Las tropas de Gonzalo eran muy pocas. Por tanto, en 1498, todas las tropas ocupadas por los franceses volvieron a ser posesión de los italianos. Por la victoria sobre Francia, el Papa expresó su agradecimiento personal al general español. Posteriormente, en el prolongado conflicto militar entre turcos y venecianos, estos últimos sufrieron derrota tras derrota. En el año 1500, el dux veneciano Agostino Barbárigo solicitó ayuda a la Santa Sede y a los reyes católicos. Isabel y Fernando respondieron a este llamado. En otoño, Gonzalo de Córdoba se dirigió a la isla de Cefalonia, donde, aliado con los venecianos, sitió Argóstoli, la cual había sido capturada por los turcos. A las órdenes de Gonzalo, trabajó Pedro Navarro, un famoso ingeniero militar. El 24 de diciembre, después de 2 meses de asedio, Pedro Navarro logró socavar los muros de la fortaleza turca en 2 lugares y se dio comienzo al asalto, capturando la plaza con posterioridad. De regreso a España, enriquecido con nuevas experiencias, Gonzalo reformó completamente el ejército. En primer lugar, dividió el ejército en las llamadas secciones o unidades según su rol estratégico: infantería, caballería, artillería, etc. Esta disposición de fuerzas le permitió utilizar las tropas en la batalla de manera más flexible y efectiva, dependiendo de la situación individual. Sin embargo, la innovación más importante en el ejército español fueron las armas de pólvora, es decir, los arcabuces cargados al hombro que podían fijarse al suelo mediante soportes. Muchos líderes militares de la época no confiaron en esta innovación y prefirieron las ballestas. Gonzalo se convirtió en un innovador en esta área. Vio una ventaja táctica en los arcabuces. Alinear a los tiradores en varias filas permitió a los soldados que ya habían disparado retroceder y recargar sus armas. Otra ventaja del arcabuz era el rugido y el humo que aterrorizaba a los caballos, provocando confusión en las filas de la caballería y dificultando con ello el ataque. En la Segunda Guerra Italiana, demostraría plenamente todas sus innovaciones. Gracias a él, el ejército español se convirtió en la fuerza más eficaz y eficiente de Europa. Para el año 1503, Gonzalo desembarcaría en el sur de Italia con un ejército de 9.000 hombres. El 21 de abril obtuvo una brillante victoria sobre los franceses en la batalla de Cerignola. El ataque de la caballería francesa fue aplastada por las ordenadas filas de los arcabuceros españoles y el propio comandante francés murió. La infantería francesa, compuesta principalmente por mercenarios suizos, fue completamente derrotada por un ataque inesperado desde los flancos de la caballería española. Esta fue la primera batalla en la historia militar que se ganó con armas de fuego. Ese mismo año, las tropas españolas entraron en Nápoles y ocuparon la ciudad. Los franceses se vieron obligados a retirarse al río Garelano. Ambos ejércitos, separados por el río, no emprendieron acciones decisivas durante mucho tiempo. Gonzalo fue el primero en tomar la iniciativa. Ordenó a parte de su ejército avanzar hacia el río Volturno para convencer a los franceses que se retiraba. Mientras tanto, el propio general español comenzó a preparar la travesía. En la noche del 27 al 28 de diciembre, el ejército español cruzó en secreto el río y atacó inesperadamente a los franceses, quienes hasta ese momento creían que el enemigo se retiraba. Gonzalo volvió a obtener una brillante victoria, maniobrando hábilmente partes del ejército y nuevamente con la ayuda de las armas de fuego. El general español finalmente atrapó al ejército francés en Gaeta. Después de unos días de asedio, los franceses capitularon y los españoles celebrarían su triunfo. Tras la derrota en la batalla de Garigliano, la actividad militar francesa en Italia quedó completamente paralizada. En 1504 se firmó en Blois un tratado de paz entre España y Francia, según el cual esta última reconocía el reino de Nápoles como posesión de la corona española. Durante las exitosas campañas en Italia, Gonzalo ganó una popularidad sin precedentes entre sus compatriotas y su nombre retumbó en toda Europa. Por sus brillantes victorias, Gonzalo recibió el sobrenombre del Gran Capitán.
Después de la muerte de la patrona de Gonzalo, la reina Isabel I de Castilla y León, su viudo, Fernando II de Aragón, dirigió una España unificada. La excesiva popularidad del líder militar español despertó temores en el monarca. Por real cédula, Gonzalo regresó a España, donde renunció oficialmente al servicio militar y se retiró a su finca de Granada. El 1 de diciembre de 1515, la vida de Gonzalo quedó truncada. Los médicos confirmaron la muerte por malaria, enfermedad que supuestamente contrajo el general español durante las guerras italianas. Fue enterrado en el monasterio de San Jerónimo de Granada. Su tumba de piedra permanece hasta el día de hoy al pie de las escaleras frente al altar. La figura de Gonzalo de Córdoba dejó una gran huella en la historia. Innovador y reformador, cambió y transformó radicalmente el ejército español. Es uno de los primeros líderes militares que comenzó a utilizar ampliamente las armas de fuego, las cuales pronto desplazaron las armas blancas habituales del ámbito de la historia militar. Una brillante comprensión de cómo se debían comandar las tropas le permitió crear un sistema de mando militar más flexible y eficaz. Sus tácticas asegurarían durante un siglo el dominio militar español en toda Europa. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.